ahora sí. Hay un espíritu de oración en la casa de Dios. Y eso no es nada nuevo, porque Dios mismo dijo que mi casa será llamada casa de oración. Señor, sin ti nada podemos hacer. Tú eres todo. Tú eres todo lo que necesitamos y tú tienes todo lo que podemos aspirar ser. Fuera de ti no hay nada. Tu pueblo te necesita, Dios. Te necesitamos. Clamamos a ti, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida en medio de tanta muerte. Solo tú tienes palabras de sanidad en medio de tanta enfermedad. Solo tú tienes palabras de verdad en un mundo lleno de falsedad. Que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra haga lo que solo tu palabra puede hacer. Llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Señor, que corte todo lo que impide que veamos tu verdad. Que penetre toda confusión. Que penetre todo dolor. Y que llegue al fondo, donde realmente tú quieres encontrarte con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Parece que va a ser una plática emocionante, ¿verdad? Estamos hablando sobre la oración, algo tan clave para nuestra vida, algo que es indispensable. No podemos vivir sin la oración, de la misma manera que no podemos vivir sin respirar. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
Bendito sea Dios. La oración es algo que muchas veces se nos hace difícil hacer. Porque la oración requiere una disciplina. Tanto para comprometernos a orar, como para esperar la respuesta. O aceptar la respuesta. O conformarnos con la respuesta. Pero cuando oramos, como dice aquí, de acuerdo con la voluntad de Dios, ya lo que pedimos es hecho. Porque pedimos lo que Dios quiere darnos. Y hay una diferencia bien grande entre pedir lo que yo quiero y pedir lo que Dios quiere. En estos versículos tenemos 3 aseguranzas. La primera es que Dios nos escucha. Dios no es sordo. Dios no nos ignora. Dios nos escucha. Dios nos presta atención. Dios quiere escuchar que le hablemos. Y está presto para escucharnos. Lo segundo es que tenemos que estar en la voluntad de Dios. Tenemos que andar en la voluntad de Dios. Y eso nos da un acceso al poder de Dios. El poder de Dios que hace lo imposible posible. Pero estando fuera de la voluntad de Dios, no nos da el derecho de pedirle a Dios. Cuando nosotros bregamos con nuestros niños, ellos piden de todo, ¿verdad? Pero si no han hecho lo que les toca hacer, le decimos no. No tienes acceso a eso porque no estás haciendo lo que te estoy pidiendo que hagas. Estar en la voluntad de Dios, o sea, estar en obediencia a Dios, nos da acceso a las bendiciones de Dios, al poder de Dios, a la autoridad de Dios. Y cuando estamos en esa conexión con Dios, todo lo que pedimos ya está hecho. Porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y ya en el cielo, en la eternidad, ya Dios lo ha hecho. Y muchas veces se nos hace difícil porque Dios no nos contesta las oraciones como nosotros pensamos que debe contestarnos. Y nos decepcionamos. Y nos desanimamos. Y eso nos lleva a orar, si seguimos orando, más para cumplir y no oramos porque creemos. Y también eso marca una diferencia bien grande. El orar por cumplir no es igual a orar porque tú crees. Yo escuché varias veces durante mi crianza sobre un evangelista de México llamado el hermano Fierro. Y Dios le había dado un don de sanidad al evangelista Fierro. Pero luego a Fierro le dio cáncer. Y Fierro tuvo que pasar por quimioterapia. Y todavía
hacía sus campañas y predicaba. Y todavía oraba por los enfermos. Y mientras oraba por los enfermos tenía una pila, un balde a su lado por si acaso necesitaba vomitar o escupir por causa de su cáncer y por causa de la quimioterapia. Y el hermano Fierro decía cuando oraba por los enfermos en su campaña: Fierro tiene cáncer, pero el Dios de Fierro no tiene cáncer. Y Dios lo seguía usando para sanar enfermos, y Fierro seguía con cáncer. Y Fierro decía: Fierro puede morir de cáncer, pero el Dios de Fierro no puede morir de cáncer. En la iglesia donde me crié, había una hermana que sufrió 2 accidentes mayores dentro de un mes y estaba embarazada, y después del segundo accidente tuvo que dar a luz, y si mal no recuerdo, tuvo que dar a luz ahí mismo donde ocurrió el accidente. Y el cuerpo de ella estaba tan quebrantado, tan débil por estos golpes tan fuertes, que el cuerpo de ella no resistía un yeso. Y tenía, creo que el codo fracturado, pero su cuerpo no podía sostener el peso del yeso. Y tenía la espalda dañada. Y tenía las piernas dañadas. Y así ella llegó a la iglesia. Y era una iglesia que está antigua, con las bancas en madera. Y no podía sentarse en la banca, así que le consiguieron una butaca para sentarse atrás. Y durante la adoración, Dios la sanó. Y ella corrió hacia el frente, brincando, bajándose y subiéndose, y gritando: Dios me sanó, me puedo mover. Esa misma hermana tenía un hijo, y quizás como a los 11 o 12 años ese hijo de ella en la escuela tuvo un dolor de cabeza bien fuerte. Y lo mandaron a la enfermera. La enfermera le tomó la presión y tenía la presión tan alta que de ahí lo mandaron directamente al hospital. Y ahí descubrieron que tenía una condición en el corazón y que su corazón estaba por poco le estaba dando un ataque al corazón. Así que inmediatamente, el mismo día, lo trasladaron a otro hospital con unos especialistas pediatras para hacerle una operación de corazón abierto. Le hicieron la operación del corazón abierto. Y mientras se estaba recuperando, estaba teniendo una hemorragia y no sabían qué estaba pasando, por qué le estaba ocurriendo esto. Y rápido llamaron a mi papá, que era el pastor. Y mi papá llega al hospital. Y el niño se queja, le dice a su pastor: Pastor, me duele la herida. No aguanto este dolor. Y lo iban a preparar para hacerle otra cirugía. Y mientras estaba ocurriendo eso, mi papá en la sala de espera empezó a orar. Y empezó a pasar su mano sobre el asiento de un sofá.
Y oró Dios que de la misma manera que yo estoy pasando mis manos sobre este asiento, tú pases. Tu mano sobre la herida de este niño y que lo sanes. Y de repente vienen a buscar a mi papá, el papá del niño. Lo va a buscar y le dice, pastor, entre que algo pasó. Y cuando mi papá entra, el niño le dice, yo sentí una mano. Sentí una mano que estaba pasando por mi herida y ya no siento el dolor. Y el próximo día, cuando lo prepararon para hacerle la cirugía, para corregir la hemorragia, descubrieron que no tenían que hacer nada, solamente le tenían que añadir 2 puntos más a la herida. Y ese niño ya es un hombre, pudo vivir una vida activa, hasta metiéndose en problemas, como solemos hacer los muchachos. ¿Y por qué cuento esto? Primeramente porque Dios escucha la oración. Dios nos escucha. Pero también es porque es difícil orar. Este mismo muchacho, que Dios había hecho un milagro en el cuerpo de su mamá. Y en su cuerpo tuvo 3 hijos. Y perdió 2 de los 3 hijos. No es fácil orar. A veces nos desanimamos. A veces pensamos que Dios no nos escucha. Imagínense cuántas veces ese padre, junto con su esposa, la madre de estos niños, preguntó, Dios, ¿por qué? ¿Cuántas veces han clamado, Dios, esto no es justo? Y estoy seguro que él y su esposa oraron más fuertemente que jamás yo he orado por algo, para que sus hijos tengan vida. Y la respuesta de Dios fue, yo los quiero conmigo. Cuando oramos, ¿estamos dispuestos a recibir la respuesta de Dios? ¿A aceptarla? ¿Estamos dispuestos a estar conforme con la respuesta de Dios? Porque la vida sigue, aunque eso suene cruel. La vida sigue. Y vamos a continuar necesitando esa conexión con Dios. Vamos a necesitar siempre esa intimidad con Dios que requiere fe, que requiere confianza. Y yo les quiero decir a ustedes en esta tarde que necesitamos orar con confianza y tener esperanza en esas palabras de Jesús, que si permanecen en mí, como dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero la clave es estar en la voluntad de Dios, la clave es permanecer en Jesús y en sus palabras, para que sus palabras sean nuestra oración, para que su voluntad se convierta en nuestra voluntad
que nosotros seamos formados por las palabras de Jesús. Que nuestro pensamiento sea formado por las palabras de Jesús. Jesús tampoco la pasó fácil. Él igualmente permaneció en el Padre. Y Él pidió de acuerdo a la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Y en sus oraciones, Él dijo, hágase tu voluntad. Juan 4, los versículos 32 y 34, Jesús dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Esto fue cuando Jesús mandó a sus discípulos a buscar comida y luego Él se encontró, ya tenía una cita con la samaritana, que vino a buscar agua en el pozo. Y los samaritanos no eran amigos, no eran aliados de los judíos. Así que cuando regresan los discípulos, encuentran a Jesús hablando solo con una mujer, y que esa mujer es una mujer samaritana, una mujer de un pueblo, de una cultura que se suponía que no se ligaran, que ni tan siquiera se saludaran. Y de acuerdo a los discípulos, Él no estaba supuesto a estar hablando con ella. La descartaron completamente. Y lo primero que le preguntaron a Jesús fue, mira, ven a comer, te traemos la comida. Ni reconocieron, ¿verdad?, que la mujer estaba. Quisieron completamente hacerse ciegos a ella. Y ahí fue que Jesús dijo estas palabras. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió a terminar su obra. Y luego, cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, esa noche que iba a ser arrestado, con mucha angustia, Él oró. Con mucha angustia. La palabra nos dice que Él estaba tan angustiado que su sudor Él sudaba como gotas de sangre. Y es comprobado que cuando uno está bajo tanto estrés y tanta angustia, se le explotan los capilares de la piel y uno puede sudar gotas que contienen sangre. Esa era la angustia de Jesús. Jesús, que Juan dice, si no fuera por Él, nada de esto hubiese sido creado. Y Él oró, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de alcanzar esta meta, terminar esta misión, pero que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Qué difícil se puede hacer la oración a veces. Pero aún en la angustia tenemos que continuar orando y confiando que estando en la voluntad de Dios, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Es importante permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, especialmente cuando tú no obtienes lo que tú quieres. Especialmente cuando tú has orado por esa persona que amas tanto y Dios no la sana.
Especialmente cuando tú oras por esa persona que tú amas tanto y todavía no han venido a los pies de Jesús. Especialmente cuando estás envuelto en una situación que otra persona te ofrece una salida inmediata, pero que tú sabes que no es honesta. Romanos 12:12 nos dice: no se amolden al mundo actual. En otra versión dice que no vivan conforme a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, la mente de Cristo. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar la forma que pensamos. No podemos orar pensando como el mundo piensa. No podemos orar pensando que la solución ya yo la sé. Lo único que estoy esperando es que Dios me obedezca a mí. No podemos seguir pensando que Dios es un genio en una lámpara. El genio somos nosotros. Y Dios nos dice qué quiere. Y nosotros le decimos a Dios: ¿cuál es tu deseo, Dios? El mundo nos dice que la muerte es el final. Y se burlan de nosotros porque creemos en la vida eterna. Pero nosotros, nuestra fe, si tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, sabemos que ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios. Que ya la muerte ha sido derrotada. Lo que nos da miedo de morir es que ¿qué nos va a pasar después de morir? Y ese temor viene del pecado. Y Jesús venció el pecado. Así que ya la muerte no tiene un aguijón. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y si la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿qué lo tendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y así es que debemos orar. Con esa mentalidad, con esa certeza. Que Dios tiene la última palabra. Porque Dios lo sabe todo. Nosotros solamente entendemos un poco. Como decimos los puertorriqueños, un chin. Eso es lo único que entendemos, un chin. Pero Dios lo sabe todo. Y lo que para nosotros no tiene sentido y lo que para nosotros es injusto, Dios nos está diciendo: espera, ya tú verás. Confía en mí. El plan no termina aquí. Yo tengo un plan eterno. Y algún día tú vas a entender. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que tú hagas mi voluntad. Necesito que tú pienses mis pensamientos. Proverbios 19:21 nos dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Podemos tener planes, y esos planes pueden ser planes maravillosos. Yo estoy seguro que cada padre aquí tiene planes para sus hijos y ve a sus hijos más exitosos que ellos, más fuerte, más saludable, en un sitio más cómodo, con una educación mejor, con una carrera mejor, con un ministerio poderoso. Todos tenemos planes.
Dios no nos está diciendo que los planes de nosotros son malos. Pero podemos planificar lo que sea. Al fin y al cabo, lo que se va a llevar a cabo es el plan de Dios. El retiro tuyo, Dios puede tener otro plan. No sé quién aquí Dios los va a mandar al campo misionero cuando piensan que se van a jubilar. No sé. Pero los planes de Dios para la gente de Dios prevalecen. Prevalecen. Eso también quiere decir que cuando nosotros pensamos que fracasamos porque no se cumplieron nuestros planes, prevalece el plan de Dios. Lo que Dios quiso, se hará. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, ya Él ha contestado. Porque los planes de Dios prevalecen. El plan de Dios es superior. Y eso nos debe dar confianza cada vez que oramos. Saber que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y quiero terminar con esto. El mundo está esperando tu oración. Hay alguien que está esperando tu oración. Tu oración no es solo para ti. Lo voy a repetir. Tu oración no es solo para ti. Hay un mundo como el pastor Felipe. Cuando Dios quebranta nuestro corazón es porque Él quiere que nos paremos en la brecha por otros. Hay un mundo desesperado por tu oración y por mi oración. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara, se humilla y ora. No está hablando de los impíos que se arrepientan. Está hablando del pueblo escogido de Dios. De los que llevan el nombre de Dios. Si se humillan y oran y me buscan y abandonan su maldad, su mala conducta, yo los escucharé del cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nuestra oración requiere humillación también. Confianza sí, humildad también. La palabra nos dice que un corazón contrito y humillado Jehová no despreciará. O sea que lo va a escuchar. Y el mundo está esperando esa oración. El mundo necesita esa oración. Mateo 5:16 nos dice, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, pero al contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Nuestra oración va a traer luz donde hay tiniebla. Nuestra oración no se puede esconder. Y yo no estoy diciendo que
que sea como Jesús dijo que eran los fariseos, que gritaban y decían muchas palabras bonitas en público cuando oraban para impresionar a los demás. No. Porque tu oración no es simplemente lo que tú dices. Tu oración también es ese dolor que sientes. Tu oración también es ese duelo que estás pasando. Tu oración también es esa prueba en que estás. Ahí es que tú vas a orar con más ganas. Ahí es que tú vas a orar con más desesperación. Ahí en esa oración angustiada como Jesús en el huerto de Getsemaní. Esa oración es eficaz. Puede mucho. Y si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una dificultad y se te está haciendo casi imposible orar, te estás desanimando, quizás estás perdiendo un poco la fe. Recuerda que no existe testimonio sin prueba. No existe un testimonio sin prueba. Y nosotros somos un testimonio para los demás. Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Y las piedras tienen mucho significado en la Escritura. El pueblo de Israel, muchas veces cuando Dios le daba una victoria, una experiencia grande, ponían unas piedras en ese lugar para que todo el mundo que pasara por ahí supiera lo que Dios había hecho. Y nunca vino fácil. Nunca vino sin esfuerzo, sin dolor y muchas veces sin angustia. También las piedras se utilizaban para poner un altar, para hacer un altar donde se iba a poner la leña y el fuego, donde se iba a derramar sangre. No se intimiden. No se intimiden. Porque esto es lo que trae salvación. A esto es lo que Jesús o Dios se refiere cuando dice, si mi pueblo se humillare y ora y deja atrás sus pecados, se convierten a mí, yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si hay enfermedad, si hay pecado, tenemos que confesar. Tenemos que humillarnos. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Tenemos que tener la palabra de Cristo en nuestras vidas y tener la mente de Cristo para que nuestra oración sea poderosa y eficaz. Así que les animo, aún en medio de la dificultad, que su oración nunca carezca esperanza, que su oración nunca carezca humildad, que su oración nunca carezca confianza, certeza, porque Dios nos escucha. Porque si andamos en la voluntad de Dios, ya Él ha hecho.
en este espacio de 21 días que hemos estado orando por 3 personas, esto no termina aquí. Seguimos orando. Porque la oración es respiración. Acerquémonos más a Dios. Vivamos más conforme a su voluntad. Y aun cuando no recibas la respuesta que tú quieras, recuerda que el plan de Dios prevalecerá. ¿Qué les parece si oramos juntos? Y si pueden, orar de rodillas, en un acto de humildad ante Dios. Padre Celestial, tú conoces los retos que enfrentamos, retos que a veces se nos hace difícil orar, retos que a veces atacan nuestra fe. Y Señor, en este momento, tu pueblo se humilla ante ti. Tu pueblo te pide perdón. Perdónanos, Señor, por desviarnos de tu voluntad. No podemos ser tu pueblo si hacemos nuestra voluntad. Endereza nuestros pasos, Señor. Que andemos en el camino correcto. Que sigamos las pisadas del Maestro Jesús. Perdónanos, Señor. Que nuestros cuerpos sean sanados a la vez que nuestros pecados son perdonados. Que tú sanes nuestra tierra, Jehová. Que tú sanes nuestros países, Señor. Sánanos, Dios. Señor, que se cumpla tu plan en nuestras vidas. Que estemos abiertos, Señor, a tu voluntad, a la respuesta tuya, y que nuestras oraciones sean tus palabras para que se cumpla todo. Oh Señor, hoy más que nunca te necesitamos. Que nuestra fe no mengue, Señor. Que no dejemos de hablar contigo, de estar en intimidad contigo, Señor. Porque en ti está nuestra confianza. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra vida. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a todos.